Mi nombre es Arturo Crispín Sánchez, coordinador ejecutivo de Gaceta Constitucional, em, samarquino, estudiante de la maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta ocasión es para mí un gusto eh, participar en el marco de este proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco también de las actividades asignadas en la maestría por la doctora Cruzcaya. En este caso, se difundirán casos referidos a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En particular, el caso que me convoca en esta oportunidad es el caso Muelle Flores contra el Estado peruano. Para tales efectos, compartiré unas láminas que he preparado al respecto. Bueno, vayamos al caso Muelle Flores contra Perú. Esta es una sentencia emitida el 6 de marzo de 2019. Concretamente, en este caso, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de múltiples derechos humanos, como las garantías y protección judicial, el derecho al plazo razonable, el derecho a la seguridad social, el derecho a la propiedad privada, en perjuicio del señor Muelle Flores. Eh, eh, el señor Muelle Flores es una persona que se jubiló de una empresa estatal conforme al decreto ley 20530. Eh, Sin embargo, la gerencia de esa empresa procedió a no reconocerle, a suspenderle su derecho a la seguridad social y obligarlo a transitar la vía judicial exigiendo, ¿no? El reconocimiento de su derecho. Si bien es cierto, el Poder Judicial a nivel interno le reconoció el acceso al derecho a la pensión conforme al decreto ley número 20530, lo cierto es que la decisión judicial emitida a nivel interno no se llegó a ejecutar incluso hasta el momento de resolución del caso por parte de la Corte, después de más de 20 años eh, inmerso, ¿no? En diferentes procesos y mecanismos legales por parte del señor Muelle Flores. Nos hemos permitido presentar este gráfico en donde se sintetiza, ¿no? El íter procesal principal, ¿no? Porque el señor Muelle Flores desplegó diferentes acciones y mecanismos legales en el marco del proceso de ejecución, que duró más de 20 años. Sin embargo, hemos rescatado este íter procesal que consideramos que es el originario, ¿no? En donde eh, el señor Muelle Flores obtiene reconocimiento de su derecho a la pensión y comienza luego un camino ya en el trámite de ejecución. El señor Muelle Flores, como muchas personas a nivel nacional, interpuso un amparo previsional, el cual fue declarado fundado en primera, segunda, e incluso llegó a ser ratificado por la Corte Suprema de la República. El fallo fue favorable, se consideró que había cumplido con todos los requisitos que se exigían, ¿no? Para gozar de los beneficios derivados del régimen del decreto ley 20530. Sin embargo, la empresa se los había denegado de manera arbitraria, ¿no? Ahora, si bien es cierto, contó en el marco de este proceso de amparo con una decisión favorable, lo que hizo la empresa luego de su privatización fue acudir a la vía contencioso administrativa, ¿no? A efectos de poder dejar sin efecto este fallo favorable, ¿no? Del señor Muelle Flores. Sin embargo, en este caso le dieron la razón a la empresa en primera y en segunda instancia, en sede administrativa. No obstante, y ahí llegamos a este tercer punto, el señor Muelle Flores presenta una acción de nulidad ante la Corte Suprema, ¿no? Respecto a estos fallos que estaban dilatando y estaban buscando dejar sin efecto, ¿no? El reconocimiento de su derecho
a la pensión que había obtenido justamente el señor Moya Flores. Y es en ese sentido que la Corte Suprema declara nula todas las decisiones a favor de la empresa Tintaya, ¿no?, para la cual había trabajado el señor Moya Flores. Y por lo tanto, ordenó que se le reconociera, ¿no?, la reincorporación al decreto ley 2053-0. He ahí un punto importante porque en ese estado de la cuestión procesal es que el señor Moya Flores ya inicia, ¿no?, el camino del trámite de la ejecución del fallo de la acción de amparo que le fue favorable en el 93. Y tiene que tramitar diferentes acciones judiciales, diferentes trámites a efectos de que se ejecute la decisión que le era favorable. No obstante, al momento en que toma conocimiento del caso la Corte para resolver, todavía no se había ejecutado el fallo. Habían transcurrido exactamente 26 años. Ahora bien, vayamos a la etapa del análisis de las excepciones preliminares formuladas por el Estado y donde se define también la competencia de la Corte, ¿no? Se define la competencia de la Corte respecto tanto de la legitimidad que pueda tener el peticionario, ¿no?, en sede interamericana, respecto a las cuestiones de territorio, a las cuestiones temporales, ¿no?, también a la posibilidad de que el Estado pueda ser demandado en sede interamericana, etcétera, ¿no? En ese punto recordemos, por ejemplo, que incluso el doctor Faúndez Ledesma señalaba, ¿no?, de que en realidad no había un listado taxativo de las excepciones, por ejemplo, que podría plantear el Estado para poder evitar que haya un pronunciamiento de fondo. No obstante, en este caso el Estado presentó dos excepciones preliminares que son muy típicas y recurrentes en el ámbito procesal a nivel interamericano. En este caso nos encontramos con la falta de agotamiento de recursos internos y la falta de competencia por razón de la materia. Vayamos sobre el primero, la falta de agotamiento de recursos internos, en el sentido de que el proceso de amparo tramitado a nivel interno todavía se encontraba pendiente, ¿no? Pero claro, en este caso recordemos que el artículo 46 de la Convención Americana establece, si bien es cierto, como requisito el agotamiento de los recursos internos, también existen excepciones. Y una de esas excepciones es cuando hay un retardo injustificado en la resolución del caso a nivel interno. Y en tal sentido, la Corte procedió a rechazar dicha excepción preliminar bajo el entendido de que claramente había, si bien es cierto, algunos trámites pendientes de resolución en el marco del proceso constitucional a nivel interno. En realidad estos eran referidos estrictamente al ámbito de ejecución, ¿no? Y en tal sentido, atendiendo a la urgencia también que tenía el reclamo del señor Moya Flores, decidió dejar constancia de la configuración de una de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos. Ahora bien, la segunda excepción preliminar alude a la falta de competencia por razón de la materia, y es que en el marco de este caso se habría alegado que se judicialice directamente el artículo 26 de la Convención Americana. Y recordemos que, claro, esto ha sido en el marco de la tramitación de varios casos en sede interamericana, en donde durante mucho tiempo se alegaba siempre la violación del artículo 26, pero la Corte la mantuvo, por decirlo así, inerte, ¿no? Es decir, no había declarado por mucho tiempo su vulneración de manera autónoma, ¿no? Incluso se cuestionaba si tenía competencia para declarar la violación a través de este artículo de diferentes derechos sociales, ¿no? Y tan solo centrarse, por ejemplo, en los artículos que habilita el Protocolo de San Salvador, ¿no? Sin embargo, en este caso, recordemos que es un caso resuelto después de la línea del caso Lagos del Campo contra Perú, ¿no? Y en ese sentido, continúa la Corte un criterio impulsado por el juez interamericano Ferrer MacGregor, ¿no? En el sentido de que el artículo 26 debía ser declarado violado de manera autónoma y dentro de ese derecho, claro, confluían diferentes derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el marco de este caso, en concreto, el derecho a la seguridad social.
Y en ese sentido, la Corte continuó con el criterio ya desarrollado en casos Lagos del Campos contra Perú y decidió rechazar también esta excepción preliminar. Los hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. Pues bien, como hemos señalado anteriormente, el señor Moya Flores se jubiló en la empresa estatal Tintaya, ¿no? Uno de los hechos acreditados fue que fue suspendido por la gerencia de la administración de dicha empresa, a pesar de que su derecho a la seguridad social, su acceso a la pensión ya se habría configurado acorde al marco normativo interno y a los requisitos de manera específica que establecía el decreto ley 20530. También se acreditó que tuvo decisiones a favor en el marco del proceso de amparo, los cuales incluso fueron ratificados por la Corte Suprema de la República en el año 1993. Sin embargo, la decisión todavía continúa pendiente de ejecución. También se acreditó estas acciones en sede contenciosa administrativa, ¿no? Impulsadas por la empresa estatal, bueno, por la empresa Tintaya, luego de su privatización, en búsqueda, claro, de evitar realizar este desembolso de dinero, ¿no? A favor del señor Moya Flores. Y también se acreditó que, en concreto, el señor Moya Flores estaba a la espera del reconocimiento de su derecho a la pensión durante un promedio de tiempo de 26 años aproximadamente, ¿no? Y que el Poder Judicial no había reaccionado prácticamente a los obstáculos derivados, en primer lugar, de la ausencia de ejecución del fallo favorable al demandante y además también de las reformas normativas que se habían llevado en sede interna respecto al manejo de las pensiones, porque también fue una responsabilidad del Estado el poder proporcionar los mecanismos adecuados y efectivos para que estas personas, frente a los cambios normativos que puedan originarse a nivel interno, puedan tener acceso a la seguridad social, con mayor razón aún si son personas adultas mayores. Ahora bien, vayamos a los derechos vulnerados. Respecto de los derechos vulnerados en el presente caso, destacaremos los cuatro, ¿no? que en realidad la Corte hace bien en pronunciarse. En primer lugar, las garantías judiciales y protección judicial, que son los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Sobre este punto, deberíamos de señalar que es evidente que el señor Moya Flores, al momento de obtener una decisión favorable, ¿no? En el marco de un proceso de amparo, debió de haber recibido el reconocimiento de los beneficios derivados de su cumplimiento, ¿no? De los requisitos del decreto ley 20530. Sin embargo, el Poder Judicial no logró superar los obstáculos derivados de la privatización, en primer lugar, de esta empresa, y en segundo lugar, de poder brindar cobertura a la seguridad social del señor Moya Flores, con mayor razón aún si tenía una decisión favorable, ¿no? Y en ese sentido, no garantizó recursos adecuados y efectivos para que esta persona pudiera, ¿no? Pudiera acceder al cumplimiento del fallo, ¿no? En los mismos términos que el juez los dictó. Y esto nos lleva también a la vulneración del derecho al plazo razonable, en el sentido de que el plazo razonable es una de las garantías judiciales, pero en concreto el artículo 8, ¿no? Y en ese caso, la vulneración del derecho al plazo razonable se ve con mayor claridad, debido a que la Corte Interamericana ya ha señalado en diversos casos, ¿no? El caso originario, un leading case, es el caso Jenny Lacayo, por ejemplo, ¿no? Donde desarrolla múltiples estándares respecto al tema del plazo razonable, ¿no? Referidos a la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades, ¿no? La conducta de las partes interesadas, ¿no? Y también esta repercusión
en la situación jurídica de la víctima, ¿no? Y este es un aspecto que la Corte desarrolla en mayor medida en este caso porque evidentemente el retraso de 26 años aproximadamente en la ejecución de una decisión favorable en el marco de un proceso de amparo que per se, por su propia naturaleza, es urgente, evidentemente repercutía e impactaba en la situación jurídica del señor Muelle Flores. Y en tal sentido, eh, se vulneró la garantía del plazo razonable, toda vez que el señor Muelle Flores tuvo que atravesar durante largo tiempo, e incluso llegó a la Corte Interamericana con una decisión favorable, pero pendiente de ejecución. Otro derecho que también se declaró violado en este caso es el derecho a la seguridad social. Y el derecho a la seguridad social, evidentemente, a través del artículo 26, debido a que esa persona había cumplido a nivel interno con los requisitos exigidos por el decreto ley 20530, en segundo lugar, tenía una decisión favorable, en tercer lugar, tuvo que transitar durante varios años el proceso judicial para que se ejecute la decisión, y en cuarto lugar, ha tenido que acudir a la Corte Interamericana para que se le reconozca su derecho, ¿no? Este caso tiene esta particularidad de realizar este enlace entre los derechos procesales con los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, como en este caso sería el derecho a la seguridad social, ¿no? A través del artículo 26, por lo cual la Corte de manera autónoma declara violado este derecho. Ahora bien, también debemos reconocer que la Corte lleva a cabo un análisis también en función de la situación de la persona, ¿no? Es decir, esta es una persona adulta mayor, quienes muchas veces tienen que acudir a su pensión para poder cubrir necesidades básicas, mínimas, ¿no? Como la alimentación, como la vestimenta, como eh, como su salud, ¿no? Etcétera, su propia supervivencia. En ese sentido, evidentemente un retraso en el reconocimiento del derecho a la pensión en perjuicio de una persona adulta mayor va a tener un impacto gravísimo, ¿no? Y lo cual incluso podría atentar hasta contra su propia vida y dignidad humana, ¿no? En tal sentido, la Corte hace bien en declarar violado el derecho a la seguridad social. Y finalmente, el derecho a la propiedad privada, toda vez que esta privación, ¿no? De la seguridad social en perjuicio del señor Muelle Flores, en definitiva, impacta en el patrimonio de la víctima, ¿no? Y por lo tanto, vulnera, ¿no? Este derecho a la propiedad privada que ya había sido desarrollado en múltiples casos anteriores que también habían sido resueltos por la Corte Interamericana, ¿no? Por ejemplo, ya es el caso de 5 pensionistas, el caso Acevedo Buendía, ¿no? Contra Perú, ¿no? Que en realidad son casos que anteriormente ha desarrollado la Corte respecto al manejo de esos derechos. Ahora bien, luego de abordar los derechos vulnerados, en el presente caso, la Corte Interamericana tiene, claro, esta facultad de ordenar medidas de reparación concretas, ¿no? A cargo del Estado. En este caso, como primera medida de reparación, de restitución, evidentemente la medida más clara era que se cumpla, ¿no? Con las sentencias que ya eran definitivas a nivel interno, ¿no? En segundo lugar, que se mantuviera el seguro social de salud conforme a la legislación interna, ¿no? Que se le brinde cobertura al demandante, ¿no? Como una medida de satisfacción. Otra modalidad de reparaciones, la publicación de la sentencia, ¿no? A través del portal web, ¿no? Del Estado, y que se reconociera públicamente los términos, ¿no? Completos, íntegros del fallo emitido por la Corte. En tercer lugar, indemnizaciones compensatorias, ¿no? No vamos a entrar al detalle de los montos, pero sí la Corte toma en cuenta el pago por concepto de daño emergente y también el pago por concepto de daño inmaterial. Asimismo, la Corte también ordena el pago de
costas y gastos, ¿no? Que son los gastos referidos, bueno, los costos que asume la parte, ¿no? Al momento de tener que transitar la vía judicial, llegar a la Corte Interamericana, el costo de los abogados, la asesoría legal, ¿no? Etcétera, ¿no? Son los gastos que asume la parte para el momento de acceder a la justicia interamericana y que evidentemente deben encontrarse a cargo de la contraparte como parte derrotada en el marco del proceso. Y finalmente, la Corte también ordena el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. Y esto, claro, en el sentido de que la Corte tiene este fondo legal que también permite acudir en auxilio, ¿no? de aquellas personas de escasos recursos que muchas veces no pueden acceder a la Corte Interamericana por los gastos que eso involucra, ¿no? Y en ese sentido cubre, ¿no? Una parte de los fondos, ¿no? De las asesorías, ¿no? Que se le brinde y claro, esto a cuenta de que luego de declararse fundada la demanda, el Estado va a asumir finalmente dichos gastos, ¿no? Y así lo hace, y la Corte así lo ordena en el presente caso. Todo lo señalado a lo largo de esta presentación nos lleva a detallar cuáles serían los puntos resolutivos del presente caso. En primer lugar, debemos de señalar de que se desestima la excepción de agotamiento de recursos internos. Como señalamos anteriormente, esta excepción de agotamiento de recursos internos fue rechazada en el sentido de que carece de sentido el tener que esperar, ¿no? Agotar procesos a nivel interno que llevan décadas, ¿no? Y que más bien prolongan el acceso a la justicia y también al acceso al derecho que finalmente se encuentra bajo controversia o se encuentra siendo reclamado a nivel interno. Ese fue el fundamento del rechazo de esa excepción de agotamiento de recursos internos. En segundo lugar, también se desestimó la excepción sobre la falta de competencia en razón de la materia, toda vez que, como hemos señalado, se continuó con el criterio del caso Lagos del Campo contra Perú y se consideró que el artículo 26, en efecto, puede ser declarado violado de manera autónoma por la Corte Interamericana, ¿no? Y que este ya es una obligación que han asumido los estados al momento de la ratificación de la Convención Americana. Ahora bien, sobre el fondo, que es el asunto que también hemos abordado, podríamos señalar que el Estado es declarado responsable por la vulneración de la tutela judicial efectiva y protección judicial establecidos en los artículos 25.1 y 25.2, literal C de la Convención Americana. Asimismo, se declara al Estado responsable por la violación al plazo razonable reconocido en el artículo 8 de la Convención Americana. De ambos referidos, como hemos señalado, a estas trabas que a lo largo del proceso judicial experimentó el señor Muelle Flores para el acceso, para el cumplimiento del fallo que le era favorable y todo este retardo injustificado en la ejecución misma del fallo. La Corte tiene un estándar en ese extremo muy conocido respecto a la ejecución de las sentencias de manera rápida, efectiva, integral, en los mismos términos que el juez ha resuelto, para efectos de que las personas puedan tener un acceso a la justicia real, ¿no? Y que bueno, finalmente es la concreción de esta frase de que la justicia que tarda no es justicia, ¿no? En el sentido de que si es que una persona obtiene un fallo favorable, las garantías judiciales no se agotan ahí, ¿no? No se agotan con la sola expedición de la sentencia, sino que el fallo tiene que materializarse. Ahora bien, otro punto resolutivo es que se declara la violación del derecho a la seguridad social de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana, y eso evidentemente con esta autonomía, indivisibilidad
universalidad que tienen los derechos, ¿no?, humanos, ya sean derechos civiles y políticos o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Este caso, Muelle Flores contra Perú, fue el primer caso en que se declaró violado de manera autónoma el artículo 26 respecto de la seguridad social, y en ese sentido es un caso emblemático. Como cuarto punto resolutivo, se declara al Estado responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, que, como hemos señalado, alude básicamente al impacto patrimonial que generó, ¿no?, todas estas dilaciones indebidas en sede judicial, esta ausencia de acceso a la seguridad social en perjuicio del señor Muelle Flores. Ahora bien, es conocido que a nivel interamericano no solo se emiten sentencias por parte de la Corte, sino es que en la misma lógica del caso que estamos comentando, la Corte también se esfuerza por realizar un monitoreo, un seguimiento de las decisiones emitidas, ¿no?, y respecto del cumplimiento concreto de los términos de su sentencia por parte de los estados. Es en ese sentido que tiene esta facultad de supervisión de las sentencias a modo de informes que debe de remitir el Estado periódicamente acerca del grado de cumplimiento de la sentencia. En el Estado peruano, evidentemente existen muchos casos todavía abiertos porque precisamente hay sentencias que ya lo declara responsable el Estado peruano, sin embargo no se cumplen todos los extremos del fallo. Si vamos al caso concreto del caso Muelle Flores contra el Estado peruano, hay una resolución de supervisión de cumplimiento del 12 de marzo de 2020, en el cual, por ejemplo, da cuenta acerca del cumplimiento de dos medidas de reparación en concreto. La primera, referida a la difusión y publicación de la sentencia, ¿no?, la cual evidentemente es de fácil cumplimiento por parte de los estados, ¿no? Pero la segunda es referida al reintegro de Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas. En este caso, la Corte confirmó, ¿no?, que se le había realizado una transferencia bancaria al Fondo de Asistencia Legal de las Víctimas con la cantidad que había sido ordenada en el fallo en concreto, ¿no? Y reconoció la voluntad del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales. Ahora bien, sobre las otras medidas de reparación, porque recordemos que también la Corte ordenó medidas de restitución, ¿no?, como por ejemplo el cumplimiento del mandato, de los mandatos, ¿no?, judiciales, ¿no?, las indemnizaciones, ¿no?, el pago de costas y gastos, ¿no? Respecto de esos asuntos, la Corte no se pronunció porque todavía no se había vencido el plazo de cumplimiento de estas medidas de reparación. Ahora bien, para cerrar con esta exposición, debemos también pronunciarnos sobre algunas cuestiones que a modo personal consideramos que son relevantes, pero son plenamente objetivas si observamos la sentencia, ¿no? En primer lugar, la Corte atiende a la situación de salud específica del señor Muelle Flores. Este es un aspecto de índole procedimental que me gustaría destacar en el sentido de que muchas veces no es observado, y es que, claro, esta persona era una persona adulta mayor, con discapacidad auditiva, dolores físicos, escasos recursos para transportarse incluso hasta San José, Costa Rica, para llevar a cabo, para comparecer ante una audiencia pública. Es en ese sentido que la Corte adoptó una medida de orden procedimental en favor de acelerar el procedimiento, saber que en la urgencia de tutela del derecho involucrado en el presente caso, como la seguridad social, ameritaba medidas express que pudieran acelerar, ¿no?, la solución del caso y la orden al Estado, ¿no?, de adoptar medidas específicas, y por lo tanto, esta es una medida que en realidad favorece
una tutela judicial oportuna, con mayor razón aún si consideramos que es una persona adulta mayor, en mal estado de salud, y que se encuentra reclamando un derecho que podría devenir incluso en irreparable si es que esa persona falleciera. Eso como primer punto. Un segundo punto que quisiéramos rescatar es que la Corte desarrolla la posición de desventaja de la persona como persona adulta mayor en situación de discapacidad respecto al acceso a un derecho social tan básico como es la seguridad social. Si bien es cierto, pudo desarrollarse de manera más profunda, ¿no? Sí, de una lectura integral del fallo se desprende cuál es esta concepción acerca de la relevancia del acceso a un derecho social por parte de una persona adulta mayor, eh, como lo sería el derecho a la seguridad social, en el sentido de que estas personas, para el desarrollo de sus múltiples actividades cotidianas, van a requerir muchas veces una pensión o los beneficios derivados de los cumplimiento de los requisitos de, por ejemplo, este decreto ley 2053.0, y en ese sentido, este problema incluso se podría agravar si es que nos encontramos con una persona que está en una situación de precariedad económica y que depende de estos beneficios económicos. En tal sentido, y estos beneficios también en materia de salud, ¿no? En tal sentido, consideramos que, si bien es cierto, pudo haberse desarrollado en mayor medida, se desprende de una lectura integral del fallo el hecho de la relevancia del acceso a la seguridad social por parte de una persona adulta mayor y cómo esto se enlaza con los derechos procesales de la persona. Y finalmente, quisiéramos destacar un aspecto que sí consideramos crítico en este fallo, y es que respecto de las medidas de reparación, no se adopta una medida, una garantía de no repetición contundente, ¿no? En el caso peruano podemos ver un problema estructural a nivel de acceso a la justicia de personas adultas mayores que buscan el reconocimiento de su derecho a la pensión, por ejemplo. Existen múltiples amparos previsionales. El Tribunal Constitucional ha adoptado medidas, doctrina jurisprudencial vinculante para que esas personas puedan recibir una tramitación célere respecto de sus casos. Incluso también, al igual que la Corte, ha llevado a cabo, ha dejado de celebrar audiencias públicas para que haya un pronunciamiento más rápido y se atienda a un principio de economía y celeridad procesal. Sin embargo, llegan casos como el que hemos comentado a lo largo de esta presentación, en donde personas tienen sentencias favorables, pero estas no se ejecutan. En tal sentido, pudo haber sido una buena oportunidad para la Corte el ordenar medidas con vocación transformativa, ¿no? Como ha hecho en otros casos cuando se advierten políticas públicas o ausencia de políticas públicas que en realidad no resuelven un problema estructural presente en el país, ¿no? Y en ese sentido hubiese sido una buena oportunidad que el Poder Judicial, para adoptar o para ordenar medidas, en concreto en manos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, para desarrollar medidas más efectivas que se encaminen a la ejecución integral de los fallos y a la ejecución rápida y efectiva de estos fallos en el marco de amparos previsionales, con mayor razón aún si se trata de personas adultas mayores en mala situación de salud. Entonces, esta es una de las cuestiones que sí consideramos importante resaltar en cuanto a la ausencia de una garantía, una medida de reparación como garantía de no repetición que se encuentra ausente en el presente caso. Es por lo señalado que el caso Muelle Flores constituye un caso emblemático en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales. Lamentablemente es un caso que fue llevado a cabo en contra del Estado peruano, que refleja mucho los problemas frecuentes que adolece nuestra sociedad, nuestro Estado, y sobre todo nuestro sistema de administración de justicia, ¿no? Y en tal sentido constituye un buen caso para brindar seguimiento
al cumplimiento de las medidas de reparación en el caso concreto, pero también a efectos de poder extrapolar los estándares de la Corte a nuestra realidad inmediata. Con lo señalado, consideramos que hemos concluido con esta presentación y agradecemos a todas las personas que se encuentren escuchando esta transmisión. Muchas gracias.